¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Deben haber dormido poco también. Bastante poquito. Dormido poco y pensado mucho, ¿no? Mucho más para pensar, ¿no? Porque queda mucho por pensar si, por ejemplo, jugó o no jugó la economía en el voto. Porque realmente uno podría tener un análisis un poco sencillo, decir, bueno, el gobierno no quería hablar de economía, entonces ganó el gobierno, podríamos decir a nivel nacional, triunfó la visión de no hablar de economía. Pero eso es una lectura, yo diría, parcializada. Me parece que hoy la situación económica, aún después de esta elección, no va a cambiar mucho. Hay un tema importante. No se está generando empleo de calidad en Argentina. La inflación, si bien se redujo del 40 al 20%, está estancada en el 20%. El gobierno no puede bajar. De cada 10 empleos que se está creando en la Argentina, 9 son precarios, de no más de 9.500 pesos por mes, contra una canasta básica que hoy está en 14.500 Sí. pesos. Es decir, son empleos que no permiten salir a la persona de la pobreza. Ahora, ese voto económico yo creo que estuvo, porque si uno observa cuánto sacó la oposición, Cristina, Fernández de Kirchner, Massa, a un randazo, llega más del 55%, ¿no? Entonces, yo creo que el voto económico estuvo, el tema es cómo está fragmentado, es decir, cómo ese voto económico puede canalizarse en una persona de la oposición que pueda realmente expresar ese malestar económico que yo creo que está. El tema es que son, digamos, hoy no se puede expresar en las urnas, y me parece que está en una porción de la población, y yo esto me quiero después explayar. Esta porción es la siguiente. Un análisis que se puede hacer es cada 10 personas en Argentina que reciben ingresos, jubilaciones, asignación universal por hijo, asalariados privados, formales, empleados públicos, solo 3, es decir, un tercio hoy tiene ingresos por encima de la inflación. Está recuperando sus ingresos por encima de la inflación. Pero 7 de cada 10 jubilados, asignación universal por hijo, trabajadores en negro, está perdiendo contra la inflación. Uno no puede obviar ese 70% de la población que hoy no puede comprar la misma cantidad de alimentos que hace 2 años. Sí, es interesante también Argentina por su extensión territorial, por la diferencia sociocultural, por la densidad poblacional, el diferente análisis que se puede hacer. Y la provincia de Buenos Aires es un mapa perfecto de esa realidad. Recién repasábamos sección por sección la diferencia de visión del mismo país, digamos, dónde se apoyó a Esteban Bullrich y dónde se apoyó a Cristina Fernández. Es una provincia, ¿no?, muy heterogénea. Y es cierto lo que él dice, que el voto bolsillo, vamos a llamarlo voto bolsillo, el voto bolsillo estuvo presente, que también estuvo fragmentado, pero que también obliga a pensar si la fragmentación fue conveniente o no fue conveniente. Yo creo que hoy Cristina Fernández de Kirchner debe estar diciendo, randazo, ¿por qué no me hiciste caso? O sea, te dije que si íbamos juntos ganábamos. Yo creo que me imagino en su cabeza como cómo lo sabía también. Claro, pero tomó otra decisión, quién sabe por qué. Él sabrá las razones. Claro, él sabrá las razones, pero Ahora, algunas fuentes kirchneristas, yo no sé si matemáticamente da o no da, dicen que cuando el escrutinio definitivo esté dado, Cristina Kirchner supera a Cambiemos por más de un punto. es probable. ¿Es probable? Es probable. Iban descontando, fíjate que iban descontando de a una centésima en función de muy poquita cantidad. Estamos a muy pocos votos de diferencia. Es probable que pueda ganar a un punto, a 0,80. De todas maneras... Es un empate. Es un empate y lo que hay es un trabajo en función de este resultado hacia octubre. También hay que entender que acá no se definió nada, que lo único que te da es el puntapié desde dónde se inicia y hacia dónde vamos, que es octubre. Y eso yo me pregunto, a ver, humildemente me lo pregunto, ¿es verdad que no se define nada en las PASO? ¿Es Bueno, tan así? Me queda enormemente esa duda, sobre todo juzgando el nivel de discursos, cómo estudió cada uno, qué decir, cómo decirlo, a qué hora decirlo, lo que venimos hablando hace tiempo. Sí. Digo, yo no estoy tan segura, entiendo a lo que vas, claro, no se define nada porque en definitiva no Acá había no entró, precandidatos. Todavía no hay ningún legislador sentado en ninguna Por banca. supuesto, pero no estoy tan segura
que desde el punto de vista más detallista de lo que es el análisis político no se defina nada. Bueno, lo que se va a definir de ahora en más es el tipo de campaña que vamos a tener, que va a cambiar completamente. Ya no vamos a tener la campaña que vimos hasta ahora. Va a haber una campaña nueva y con una lógica de balotaje, donde vamos a tener una polarización y una polarización ideológica muy fuerte, y donde se va a apelar al voto útil y se va a tratar de extraer lo máximo posible de votos de las dos, tercera y cuarta fuerza. Es que creo precisamente que lo que viene a mostrar o a reforzar estas PASO es que la Argentina es una Argentina absolutamente polarizada. Totalmente. De hecho, por eso a Massa le fue como le fue, que es quien viene a querer zanjar la grieta y no lo logra. Me gusta hacer esta cuenta, un poco lo que decías recién cuando mencionabas, bueno, Cristina todavía debe estar lamentándose de que Florencio Randazzo no le hizo caso, de que juntos ganaban. Ahora, si vos tomás el porcentaje de Cristina más el porcentaje de Randazzo más el porcentaje de Sergio Massa, te da el 55 de Cristina en su extraordinario triunfo electoral, ¿no? Claro. En su segunda presidencia. Ahí está la fragmentación del justicialismo, claramente, ¿no? Sí, y bueno, un poco lo que decía, que también ahí está el voto, ese voto económico que sigue estando latente. Pero hablando de la fragmentación, en la parte política también se da en la economía. Hoy la economía también está fragmentada. Mira, un ejemplo muy práctico. Hoy se están comprando 5 veces más de dólares por día que hace 2 años. Se compraban aproximadamente 25 millones de dólares por día y se están comprando 100 millones de dólares por día. Se están yendo al exterior 15% más de argentinos a vacacionar que hace 2 años. Aproximadamente 640 argentinos por día están dejando el país. El gasto en tarjeta de crédito en el exterior aumentó 40%. Y esos son dólares. Exactamente, hay una población, sí, una clase media, que hoy tiene trabajo, que no ha perdido el trabajo, y que la política, digamos, del dólar barato le está significando algo en el bolsillo. Y eso es una parte de la Argentina, que es una parte, digamos, minúscula. Siempre hay ganadores y perdedores. Exactamente. Por eso te decía, en la provincia de Buenos Aires, fíjate en las zonas rurales cómo Bullrich gana por más del 40%, y como en el conurbano bonaerense, donde el aumento de los alimentos se siente en los hogares, gana Cristina por esa diferencia. Exactamente, ¿no? Bueno, ahí está la fragmentación. También ver cómo jugaron los intendentes y qué peso específico tiene cada intendente, porque eso también es importante, no es solo... Y la gobernadora. Y la gobernadora. Fue la elección de María Eugenia Vidal. Totalmente. Fue la elección de María Eugenia Vidal, de hecho, que no estaba en la boleta. Bullrich no estuvo... y sí, porque de hecho Bullrich no estuvo en la campaña. Lo corrieron totalmente. Ayer yo veía, bueno, desde lo no verbal, que es un tema que vos manejás mucho también, fíjate cuando salen con el mensaje de triunfo, no dijeron que habían ganado la provincia de Buenos Aires, eso sí se cubrieron muy bien de no decirlo. Esteban Bullrich está atrás. Un poco será por su altura, pero otro poco le dieron un lugar muy poco protagonista. Totalmente. Fíjate que eso es un mensaje en sí mismo. Bueno, pero fue un debate también interno dentro de Cambiemos, o del propio PRO más que en Cambiemos. ¿Quién iba a ser el candidato que iba a enfrentar a senadora Cristina Fernández? Si iba a ser una figura o si iba a ser alguien de poco peso por las dudas, digamos. Finalmente se decidieron por Bullrich justamente por esta razón. Arriesgar a medias y jugar con las caras fuertes del PRO para ver si con el apoyo en la campaña conseguían después de una pelea situación ardua interna entre, bueno, es Gladys González o es Esteban Bullrich. Bueno, que Gladys González es la continuación de Vidal. Claro, era ¿no? mucho más lógico. Desde el punto de vista de lo simbólico, porque lo que construye es, su perfil es eso. Totalmente. Y está para eso. Era mucho más lógico que algún atributo, si bien no se trasladan al 100%, los atributos de María Eugenia Vidal pudieran desplazarse y tomarlos Gladys González. Muy difícil iba a ser para Esteban Bullrich, quien no tiene un nivel de empatía alto, no tiene un carisma. Conflicto docente. Ni siquiera desde lo corporal, le cuesta manejar. Yo escribí una nota el fin de semana con estas cositas y decía, le cuesta manejar su estatura, le cuesta manejar su postura, no genera confianza, seguridad. Es verdad. Es difícil, es como candidato es difícil. Pero no ahí habla, está, peleando voto a voto con Cristina Fernández de Kirchner. Pero la más María carismática Eugenia... probablemente de las que haya participado en toda la Argentina en esta elección, obviamente. Fue es María Eugenia Vidal la que está peleando con Cristina Fernández de Kirchner. Y un poquito de Elisa Carrió también, porque no se olviden que Elisa Carrió cruzó la General Paz para hacer campaña en provincia. Sí, mucho, también. Sobre todo en las últimas semanas. Por mucho eso, cruzó la General Paz. Está peleando Esteban Bullrich, está peleando María Eugenia Vidal, está peleando
peleando Mauricio Macri y está peleando Elisa Carrió contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuántas Hay mujeres, 4. Esta es la elección de las mujeres. Ahí no entra la economía, ¿no? Así que ustedes quédense ahí que vamos a charlar nosotras. No, bueno, igualmente que me parece que hay que poner los temas económicos en campaña. Creo que es lo que está faltando en el debate de los candidatos, ¿sí? Sí, todavía no hay entre los candidatos propuestas para sacar a la Argentina de un estancamiento económico. Casi ya 5 años que tenemos, es real que tenemos un estancamiento económico que hace 5 años, pero no se observa hoy qué políticas, por ejemplo, de empleo a los jóvenes, y justo estaba pensando en las mujeres. Sabemos que las mujeres entre 18 y 29 años hay un desempleo de casi el 30%. Yo le pregunto a los candidatos, ¿cuál es la política que hoy quieren implementar desde la legislatura o desde el gobierno para crear empleo a los jóvenes que hoy la están pasando mal? Creo que esto es la Argentina más profunda, y que lo que está esperando la gente es cuáles son las propuestas, las mejoras para mejorar la calidad del empleo, para que el salario no deje de caer. Porque es un tema muy importante. Hoy tenemos a los jubilados y de asignación universal por hijo que pueden comprar 17% menos de leche que hace 2 años. Es verdad, a nadie se le sacó la jubilación. A nadie se le sacó la asignación universal por hijo, eso es real. El tema es que estas dos poblaciones no pueden comprar la misma cantidad de alimentos que hace 2 años. ¿Sí? Que eso se lo sacó la inflación. Hay algo que 2 más 2 no te da 4 en el tema económico, ¿no? Porque si vas a algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, donde el 80% de la gente, el 80% está por debajo de la línea de la pobreza, si la cuenta fuera clara, debería ganar otro proyecto que no sea Cambiemos por esa tremenda diferencia, y no sucede. Por alguna razón eso no sucede. No termina definiendo el 100% de la elección la economía. Hay otras cosas en juego y está claro, ¿no? Sí, totalmente. Y yo me pregunto sobre lo que vos decís, les pregunto, en verdad, ¿el electorado alcanza a interpretar el valor que tienen estas elecciones? Cuando van al cuarto oscuro, ellos entienden en definitiva, el grueso del electorado, qué están eligiendo, qué conviene, en qué sentido. Porque esto que decías vos, ¿analizan propuestas? ¿Se escucharon propuestas acaso? No hubo propuestas. No hubo, claro. Un poco lo que estoy planteando. Me parece que lo que no hubo hasta ahora fue propuestas, ¿sí? ¿Cómo hacer para bajar la inflación? ¿Cómo se genera empleo en la Argentina, que hace 5 años que no se está generando empleo? De los últimos 5 años, cada 10 empleos que se generan en la Argentina, 5 fueron empleados públicos, 4 empleos precarios y 1 solo empleo privado, registrado, que es el que gana 18.000 pesos. Hay un estancamiento económico y nadie dice cuáles son las propuestas. Es verdad que uno dice, bueno, desde el punto de vista legislativo, las elecciones de medio término, casi siempre muy difícil que que cambie el rumbo económico, ¿sí? Casi siempre las elecciones presidenciales son las que efectivamente uno tiene que elegir el rumbo económico, y las legislativas por allí se cae el peso de la economía, ¿no? Es decir, me parece que esto ha pasado en las últimas elecciones legislativas. Pero creo que me parece que es una campaña, como estás diciendo, muy pobre desde el debate. No hay debate. No hay debate profundo. Hay muchos todavía problemas que tiene la economía argentina heredada, por ejemplo, la pobreza. Vamos a ser realistas. 1/3 de la Argentina es pobre hoy, pero también era pobre hace 2 años. Es decir, que tampoco el gobierno ha podido sacar una persona de la pobreza. No, todo lo contrario. Es decir, los factores estructurales, como la pobreza, la falta del empleo, y que hoy el salario no permite comprar más leche o más aceite, lo fundamental, no se discute. No se está discutiendo. Y en este marco, donde hubo una apuesta, y perdón Daniela, hubo una apuesta concreta, para vos, ¿a quién termina beneficiando la polarización que se dio? La polarización termina beneficiando a las dos principales fuerzas, tanto a Unidad Ciudadana como a Cambiemos, porque sacan del juego al resto de los actores y porque hacen elegir entre 2 modelos que en principio son diametralmente opuestos, con lo cual tiene una lógica de balotaje. Acá todo lo del medio lo sacamos, lo eliminamos y vamos a tratar de concentrar la elección entre estos 2 actores. ¿Se jugó a eso? Sí, yo lo vengo diciendo hace 3-4 meses acá, y vamos a llamarle la grieta porque es lo que la gente conoce, pero acá la grieta es un negocio comunicacional que rinde y no se va a acabar en tanto en cuanto siga rindiendo.
Es peligroso, es peligrosísimo. Pregúntenle a Cristina en el 2015 si fue peligroso o no, pregúntenle hoy a Macri si es peligroso o no es peligroso. Pero por otro lado, él hablaba de las propuestas, ¿no? No hay propuestas, no hay propuestas. Yo creo que sí hay propuestas. El gobierno canaliza las propuestas a través de su gestión y son transparentes y públicas las propuestas del gobierno. También Sergio Massa, que ustedes lo mencionaron y dijeron, bueno, la gente quiere escuchar propuestas, pues la verdad que propuestas había, pero no tuvo menos del 15% de votos, o sea que las propuestas no serían tan importantes. Pero se corrió de la grieta en ese caso, ¿no? Él se corrió de la grieta y trató de pararse en el centro. Ni Macri ni Cristina Argentina, y bueno, claro, no anduvo la cosa. No anduvo la cosa porque era imposible pararse en el medio de la grieta, pero por otro lado... Claro, porque me parece que hay un error interpretativo del tipo de campaña que venía a hacer. Un riesgo. Es que no tenía otro lugar para ubicarse. Es cierto. ¿Dónde no tenía otro lugar para ubicarse, pero también si vos te alineas a la figura de Margarita Stolbizer, hubiese profundizado algunas cuestiones, y sin embargo no lo hizo. Pero esto es branding y es marca, y entonces la diferenciación era, bueno, para votar a alguien que me hable de un modelo de transparencia, voto Cambiemos. Ya está. ¿Para qué lo voy a votar a Massa? ¿Qué me da Massa? Y bueno, Massa hizo bien lo que hizo. Lo que pasa es que la gente no lo escuchó. ¿Por qué no lo escucha? Porque está enganchada en lo otro. Hoy no, el voto es emocional. Nos puede gustar o no gustar. Podemos decir, debería ser así. Lo que no puedes luchar contra la realidad. El voto es emocional y votamos personas. Este me gusta, este no me gusta. Y en función de eso elijo. Y las propuestas están subsumidas en esa persona. De hecho, ayer vos decías algo que es interesante, no sé si ustedes desde la consultoría lo miden o no lo miden, ¿cuánto termina el elector, por ejemplo, a la mañana, el domingo, cuando se levanta y prende la tele y ve los desayunos que hacen los candidatos y las declaraciones que hacen en ese mismo día, termina efectivamente incidiendo en el momento en el que entra el cuarto oscuro? Incide, y por eso yo creo que sí. Cambiemos lo hace estratégicamente siempre el desayuno con todos los candidatos bien tempranito antes de que abra la elección, para que vos te tomes el último traguito antes de ir a la escuela, es la verdad. Eso sí. Y además muchos indecisos, el 5% define ahí adentro. Totalmente, y las redes sociales, fíjense que todavía no está legislado, no está regulado, con lo cual todo lo que no se puede hacer en los medios tradicionales se puede hacer en las redes, y eso influye mucho. Muchísimo. Sí. Si un candidato va a votar con la hijita de la mano, si va con la mujer y se miran y se abrazan, el paquete de facturas, cómo saluda ahora te hacen a los un vivo, miembros me de la estoy mesa. divirtiendo para ir a votar y vamos en vivo desde que salimos de casa. Fíjense en el desayuno a la mañana, si quieren nos divertimos un rato, pero en el desayuno de Cambiemos, cuando se la cara de pánico que tenían todos cuando Esteban Bullrich agarraba el micrófono. Tenían miedo de lo que vaya a decir. Tenían que hable María Eugenia. A ver si todavía a unos minutos del comicio dice alguna de las... Interesante. Vamos a ir repasando algunos datos con ustedes. Me voy a parar porque los vamos a leer de allá. A ver.